Se reencontraron 60 años después y se casaron. La increíble historia de un amor que venció al tiempo y las adversidades. Hola mis amigos, bienvenidos a Recuerdos de Anastasia. Espero que disfruten de esta historia. La plaza, bañada por la cálida luz del sol de primavera, parecía un escenario sacado de un cuento. Niños correteaban entre las palomas, los músicos callejeros llenaban el aire con melodías vivaces, y los árboles formaban un dosel de sombra bajo el cual las personas buscaban refugio del calor. En una esquina, un joven de mirada intensa y manos manchadas de óleo ajustaba los colores en su caballete. Cristóbal, con su cabello oscuro desordenado y una camisa que mostraba su vida humilde, no pasaba desapercibido. Sus pinturas, aunque modestas, capturaban la esencia de la ciudad, los mercados, las calles empedradas y el vibrante bullicio de la gente. En el extremo opuesto de la plaza, Magdalena giraba en puntas de pie, sus movimientos ligeros y elegantes como el vuelo de una mariposa. Su vestido sencillo, de un blanco inmaculado, ondeaba con cada arabesque, y su cabello recogido en un moño perfecto enmarcaba un rostro iluminado por la concentración. Estaba ahí para escapar, para entregarse a su arte lejos de las estrictas normas de su familia, que no aprobaban sus sueños de bailar profesionalmente. Fue un giro inesperado lo que atrajo la mirada de Cristóbal. Levantó la vista del lienzo, intrigado por el movimiento que rompía con la monotonía de la plaza. Allí estaba ella, girando con la gracia de alguien que no pertenecía a ese lugar, como una aparición que le robó el aliento. Sus pinceles quedaron inmóviles, el color escurriéndose lentamente hasta el suelo. Magdalena, consciente de una mirada que la atravesaba, se detuvo y lo miró directamente. El mundo se silenció. Para Cristóbal, fue como si el sol hubiera decidido enfocarse exclusivamente en ella, iluminándola de una forma que ninguna pintura podría capturar. Magdalena, por su parte, sintió un calor desconocido que se extendía por su pecho, una mezcla de curiosidad y nervios. ¿Estás bien?, preguntó ella, rompiendo el silencio y acercándose con pasos tímidos pero firmes. Cristóbal parpadeó, como si despertara de un sueño. Sí. Solo. Nunca había visto algo tan hermoso, respondió, y al darse cuenta de la intensidad de sus palabras, sus mejillas se tiñeron de rojo. Me refiero a cómo te mueves. Cómo bailas, se corrigió torpemente. Magdalena sonrió, divertida por su nerviosismo. Eres pintor, señaló hacia el caballete. Lo intento, dijo él con humildad, bajando la mirada hacia sus manos manchadas de pintura. Nada comparado con lo que haces tú. Parece que flotas. Magdalena se sentó en el banco más cercano, curiosa por saber más de aquel joven que hablaba con tanta pasión. ¿Qué pintas? Lo que veo. Lo que siento. Pero hoy, dijo, mirándola fijamente, creo que quiero pintar otra cosa. El aire se llenó de una conexión palpable, un hilo invisible que unía sus corazones. Sin embargo, en la misma plaza donde sus almas se encontraban, también estaban las sombras de la realidad. Magdalena era hija de un empresario reconocido en la ciudad, y su mundo estaba regido por cenas formales, modales estrictos y matrimonios arreglados. Cristóbal, en cambio, era un soñador que apenas se sostenía con las monedas que ganaba. Aunque el amor florecía en sus miradas, la barrera de sus mundos empezaba a dibujarse entre ellos. Antes de despedirse, Cristóbal la miró con valentía y le dijo, ¿volverás mañana? Me gustaría mostrarte algo. Magdalena, todavía temblando por la intensidad de aquel encuentro, asintió con una pequeña sonrisa. Si me dejas ver tu pintura. Es un trato, respondió él, incapaz de apartar la vista de ella mientras se alejaba. Esa noche, ambos soñaron con la plaza, con el brillo del sol en los ojos del otro, y con un amor que, aunque naciente, ya prometía ser eterno. El amor entre Magdalena y Cristóbal creció con una intensidad que desafió el tiempo y las circunstancias. Cada encuentro en la plaza era un destello de libertad, un respiro del mundo que intentaba separarlos. Se refugiaban bajo los árboles, entre susurros y risas contenidas, planeando un futuro que solo existía en sus corazones. Cristóbal le prometía un hogar lleno de arte y amor, mientras Magdalena soñaba con danzar libremente, lejos de las rígidas expectativas de su familia. Sin embargo, esa felicidad clandestina no tardó en ser descubierta. Una tarde, mientras regresaba de uno de sus ensayos, Magdalena fue interceptada por su madre, doña Emilia, una mujer severa que no toleraba los deslices emocionales. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Te has estado viendo con un pintor callejero? La voz de Emilia era fría, casi cortante. Magdalena,
con el corazón latiendo furiosamente, intentó defenderse. Cristóbal no es solo un pintor, mamá. Es un artista, alguien que entiende mis sueños, alguien que... ¡Basta! La voz de su madre retumbó en el salón. Ese hombre no pertenece a nuestro mundo. ¿Qué crees que dirá la sociedad cuando se enteren? No volverás a verlo, Magdalena. Esto termina hoy, pero no terminó. Magdalena y Cristóbal comenzaron a encontrarse en lugares aún más apartados, en rincones oscuros de la ciudad donde nadie podría verlos. Su amor, ahora prohibido, ardía con más fuerza. Cada mirada, cada caricia, cada palabra era un acto de desafío contra el mundo que los condenaba. Una noche, sentados junto al río que bordeaba la ciudad, Cristóbal tomó las manos de Magdalena entre las suyas. No podemos seguir así, escondiéndonos como si nuestro amor fuera algo de lo que avergonzarse, dijo con firmeza. Cásate conmigo. Los ojos de Magdalena se llenaron de lágrimas. Sabes que no nos dejarán en paz. Mi familia no lo permitirá. Entonces, no tiene que saberlo, respondió Cristóbal. Podemos casarnos en secreto. Solo necesitamos nuestras promesas y un testigo. ¿Confías en mí? Magdalena asintió, sabiendo que en ese momento estaba eligiendo a Cristóbal por encima de todo lo demás. A la semana siguiente, en una pequeña capilla oculta entre las colinas, Magdalena y Cristóbal pronunciaron sus votos. La única testigo era una mujer mayor que trabajaba en la iglesia, una conocida de Cristóbal que les había prometido discreción. Mientras intercambiaban anillos simples pero cargados de significado, el mundo parecía detenerse. Por un instante, todo fue perfecto. Sin embargo, esa perfección no duró. La testigo, buscando ganar el favor de la influyente familia de Magdalena, no tardó en revelar el secreto. Apenas 2 días después de la boda, los padres de Magdalena irrumpieron en su habitación, furiosos. ¿Cómo te atreves a deshonrar a esta familia de esa manera?, rugió su padre, don Rafael. Magdalena, con lágrimas en los ojos, intentó explicarles que su amor por Cristóbal era real, que no podían separarlos. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Esa misma noche, fue obligada a empacar sus cosas. La enviaron a vivir con una tía en otra ciudad, lejos de Cristóbal, lejos de su vida. Cristóbal, al enterarse de lo sucedido, corrió a la estación de tren, pero llegó demasiado tarde. El tren que se llevaba a Magdalena desaparecía en el horizonte. Se quedó allí, con las manos temblorosas y el corazón roto, aferrado al anillo que aún llevaba en su dedo. Su mundo, que antes estaba lleno de color, se tornó gris. Esa noche, mientras miraba el río donde tantas veces se habían encontrado, Cristóbal tomó un pincel y comenzó a pintar. Aunque Magdalena estaba lejos, la inmortalizó en un lienzo, con la esperanza de que algún día el destino les diera otra oportunidad. Magdalena, por su parte, pasó las noches mirando el anillo en su dedo, soñando con un día en el que pudieran volver a estar juntos. Aunque los separaron, sabía que el amor que compartían no podía ser anulado tan fácilmente. En sus corazones, seguían siendo uno, y nada podría cambiar eso. Los años transcurrieron como páginas de un libro cuyo capítulo más brillante quedó atrás. Para Magdalena y Cristóbal, el tiempo no curó las heridas, simplemente las cubrió con capas de éxito, responsabilidad y rutinas que nunca lograron borrar los recuerdos de aquel amor imposible. Magdalena se convirtió en una estrella del ballet. Desde su llegada a la ciudad de su tía, se sumergió en los ensayos y las clases de danza como una forma de canalizar el dolor. Su talento, ya evidente desde joven, floreció con una intensidad que la llevó a los teatros más prestigiosos de Europa. La crítica la aclamaba como una de las bailarinas más apasionadas de su generación. Cada vez que pisaba el escenario, parecía llevar consigo la melancolía de un pasado perdido, transformándola en movimientos que conmovían a todos los que la veían. Sin embargo, cuando las luces del teatro se apagaban y los aplausos se desvanecían, Magdalena regresaba a su camerino vacío. Miraba su reflejo en el espejo, su rostro adornado con maquillaje y su cabello recogido en un moño perfecto, y se preguntaba si todo aquello realmente llenaba el vacío en su corazón. Su anillo de bodas, pequeño y gastado, permanecía oculto en una cajita que guardaba en su bolso, un recuerdo que nunca había tenido el valor de abandonar. Cristóbal, por su parte, había logrado convertir su arte en su sustento. Sus pinturas, que alguna vez adornaron las plazas de su ciudad, comenzaron a aparecer en galerías y colecciones privadas.
Se ganó un nombre como un artista capaz de capturar la esencia de la emoción humana en sus lienzos. Sin embargo, entre todas las obras que pintaba, había una constante, una mujer de cabello oscuro y movimientos gráciles, siempre representada en medio de un baile o con una mirada perdida hacia el horizonte. Sus exposiciones eran aclamadas, pero Cristóbal no encontraba consuelo en su éxito. En el fondo de su alma, cada trazo que daba era un intento de acercarse a Magdalena, de traerla de vuelta a través de los colores y las formas. A menudo se encontraba sentado en su estudio, mirando fijamente una fotografía de una joven bailarina que había tomado décadas atrás, la única imagen tangible que tenía de ella. El capítulo alterna entre sus vidas, mostrando cómo, aunque separados por miles de kilómetros, ambos vivían bajo la sombra de su amor perdido. Magdalena, en una ciudad donde las calles eran demasiado elegantes para sus recuerdos, y Cristóbal, en un estudio lleno de lienzos que parecían gritar su nombre. Magdalena tuvo pretendientes, hombres que admiraban su belleza y su talento, pero ninguno logró tocar su corazón. En cada relación, buscaba algo que nunca podía encontrar: la mirada de Cristóbal, su sonrisa sincera, las promesas susurradas bajo las estrellas. A veces, al terminar una función, se quedaba en el escenario vacío y cerraba los ojos, imaginando que él estaba en la primera fila, aplaudiendo para ella. Cristóbal, por su parte, recibió ofertas de grandes marchantes de arte y coleccionistas, pero siempre rechazó vender sus obras más personales, las pinturas de Magdalena. Guardaba esas piezas en una habitación privada de su casa, un santuario para los recuerdos de un tiempo en el que había creído en los finales felices. A medida que los años se acumulaban, ambos comenzaron a preguntarse si aquel amor que habían compartido alguna vez había sido real o solo un sueño que se resistían a dejar ir. Sin embargo, cada vez que el destino les recordaba al otro, un perfume que evocaba una tarde junto al río, una melodía que sonaba como un eco de la plaza donde se conocieron, el vacío se hacía más profundo. Un día, mientras limpiaba su camerino después de una función en París, Magdalena encontró la cajita que contenía su anillo. Al sostenerlo entre sus dedos, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Por primera vez en años, se permitió llorar. Cristóbal, en ese mismo momento, estaba sentado en su estudio frente a un lienzo en blanco, incapaz de mover su pincel. Ambos, separados por el tiempo y la distancia, compartían un mismo pensamiento: ¿y si el destino les diera otra oportunidad? El capítulo cierra con una carta que Cristóbal escribe y nunca envía, donde confiesa que, a pesar de los años, cada cuadro suyo lleva un pedazo de ella. Magdalena, al mismo tiempo, decide que su próxima presentación será su última. Ambos, sin saberlo, comienzan a moverse hacia un reencuentro que cambiará sus vidas para siempre. El salón de la galería estaba lleno de luz. Grandes ventanales permitían que los rayos del sol de la tarde inundaran el espacio, resaltando los colores vibrantes de las pinturas expuestas. Las voces de los asistentes, un murmullo constante, llenaban el aire junto con el suave tintineo de copas de vino y las risas contenidas de los admiradores del arte. Era una tarde cualquiera para muchos, pero no para Magdalena. Vestida con elegancia, en un traje beige que realzaba su porte aún grácil a pesar de los años, Magdalena caminaba lentamente entre las obras, observando los cuadros con la misma atención meticulosa que siempre había tenido. Su bastón, discreto pero presente, marcaba el ritmo pausado de sus pasos. Había recibido la invitación a la exposición por casualidad, de un colega que insistió en que no podía perderse el trabajo de un artista legendario cuya obra había marcado generaciones. Cuando se detuvo frente a uno de los cuadros, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La pintura mostraba a una mujer girando en medio de un escenario vacío, sus brazos extendidos como si estuviera danzando con el viento. Magdalena alzó una mano temblorosa hacia su pecho, su corazón latiendo con fuerza. Era ella. No había duda. Los mismos movimientos, la misma pasión reflejada en cada trazo. Su mente la transportó a los días de su juventud, al río, a la plaza, a los ojos de Cristóbal. ¿Le gusta esa pieza?, preguntó una voz grave detrás de ella. Magdalena giró lentamente, y sus ojos se encontraron con los de un hombre que, aunque los años habían transformado, seguía siendo inconfundible. Su cabello era ahora completamente blanco, y las arrugas adornaban un rostro marcado por la vida, pero sus ojos oscuros aún brillaban con la intensidad de antaño. Magdalena se llevó una mano a la boca, incapaz de hablar. Cristóbal, murmuró, su voz apenas un susurro, como si temiera que pronunciar su nombre rompiera la magia del momento.
Cristóbal dio un paso hacia ella, sus manos temblando tanto como las de ella. Magdalena. Pensé que nunca te volvería a ver. El tiempo pareció detenerse mientras ambos se miraban, como si los 60 años que los habían separado desaparecieran en un instante. ¿Es tu pintura?, preguntó ella finalmente, señalando el cuadro. Cristóbal asintió, su voz cargada de emoción. Siempre fueron tuyas, Magdalena. Todas mis pinturas lo han sido. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Magdalena, y Cristóbal, sin pensarlo 2 veces, tomó sus manos entre las suyas. He pensado en ti cada día de mi vida, confesó él. Te busqué en cada rostro, en cada rincón. Nunca dejé de amarte. Magdalena, entre lágrimas y risas, apretó sus manos. Yo también, Cristóbal. Pero creí que habías seguido adelante, que me habías olvidado. Cristóbal negó con la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. ¿Cómo podría olvidarte? Pinté para recordarte. Todo lo que he hecho, lo he hecho pensando en ti. Durante horas, se sentaron juntos en un rincón apartado de la galería, compartiendo sus vidas, sus triunfos, sus dolores. Magdalena habló de sus años en los escenarios, de los aplausos y los viajes, pero también de las noches solitarias, mirando el anillo que nunca dejó de guardar. Cristóbal le contó sobre su arte, su lucha por encontrar sentido en un mundo donde ella no estaba. ¿Sigues bailando?, preguntó él en un momento. Magdalena rió suavemente. Solo en mi corazón. Pero a veces, cuando nadie me ve, todavía giro como lo hacía en la plaza. Cristóbal sonrió. Quizá esta vez no tengas que hacerlo sola. Antes de despedirse esa noche, Cristóbal la miró fijamente y dijo, Magdalena, nos han robado 60 años. No quiero perder un día más. Magdalena, con una sonrisa que iluminó su rostro, respondió, entonces no lo perdamos. Esta vez, no dejaré que nadie nos separe. El capítulo cierra con los dos caminando juntos hacia la salida de la galería, de la mano, mientras los cuadros en las paredes parecían observarlos, testigos silenciosos de un amor que nunca murió, pero que finalmente encontró su momento. El aire en la pequeña capilla era cálido, cargado de la fragancia de flores frescas. Lirios, margaritas y rosas blancas adornaban los bancos y el altar. La luz del sol entraba a través de los vitrales, pintando sombras de colores sobre el suelo de piedra. Todo estaba dispuesto para una ceremonia que no sería extravagante ni ostentosa, pero que prometía ser el testimonio de un amor tan profundo que había vencido al tiempo. Magdalena, de pie frente a un espejo antiguo en una sala adyacente, se ajustaba el velo con manos que temblaban ligeramente. Su vestido, simple pero elegante, parecía diseñado para ella, acentuando su porte natural y grácil, recordando la bailarina que siempre había sido. A pesar de los años que marcaban su rostro, su mirada irradiaba una luz que hacía mucho no se veía en sus ojos. No puedo creer que este día haya llegado, susurró. Detrás de ella, su nieta Isabel, quien había viajado desde otra ciudad para acompañarla, le colocó un pequeño broche en el cabello. Abuela, estás hermosa. Cristóbal se va a desmayar cuando te vea. Magdalena rió, una risa dulce y juvenil que resonó como un eco de su pasado. ¿Sabes? Siempre pensé que este momento era solo un sueño. Pero aquí estoy, viviendo una segunda oportunidad. En otro rincón de la capilla, Cristóbal esperaba, ajustándose la corbata frente a un viejo amigo que le ayudaba a calmar los nervios. Cristóbal, dijo el hombre, sonriendo, he visto muchas de tus pinturas, pero ninguna de ellas se compara con lo que estás a punto de vivir. Esta es tu obra maestra. Cristóbal sonrió. Ella siempre ha sido mi obra maestra. Todo lo demás ha sido solo un intento de acercarme a lo que significa tenerla cerca. Cuando llegó el momento, Magdalena entró en la capilla del brazo de su nieto mayor, mientras una suave melodía llenaba el espacio. Todos los presentes se levantaron, conteniendo la respiración ante la belleza del momento. Pero para Magdalena y Cristóbal, no existía nadie más en la sala. Sus ojos se encontraron y, en ese instante, el peso de los años se desvaneció. No eran dos personas mayores reencontrándose, eran los mismos jóvenes soñadores que se habían amado apasionadamente en la plaza hacía 6 décadas. Frente al altar, el sacerdote, un hombre mayor que parecía entender la profundidad de aquel momento, les dirigió una ceremonia sencilla,
cargada de palabras que hablaban de amor eterno y promesas renovadas. Cristóbal, y dijo Magdalena con voz firme mientras sostenía sus manos, te prometí hace muchos años que siempre estaría contigo. La vida nos separó, pero nunca te dejé. Y hoy, con el tiempo que nos quede, prometo amarte cada día como si fuera el primero. Cristóbal tragó con dificultad, sus ojos brillando con lágrimas. Magdalena, tú fuiste mi primer amor y serás el último. Nunca dejé de amarte, ni un solo día. Hoy, no solo cumplo una promesa, sino que recibo el regalo más grande que la vida podría darme, tú. Cuando intercambiaron anillos, no había una sola persona en la sala que no estuviera conmovida. Amigos, familiares, y algunos conocidos de sus años pasados se secaban las lágrimas. Sus manos entrelazadas, marcadas por las arrugas del tiempo, simbolizaban un amor que había resistido todo. El beso que selló su unión fue lento, lleno de significado. No era el beso apasionado de dos jóvenes llenos de promesas, sino el de dos almas que se habían encontrado de nuevo y que, esta vez, no permitirían que nada las separara. La celebración que siguió fue igual de sencilla y emotiva. Magdalena y Cristóbal bailaron juntos por primera vez en décadas, moviéndose al compás de una melodía suave que resonaba en sus corazones. Aunque sus pasos no eran tan ligeros como los de su juventud, sus miradas lo decían todo. En ese momento, no eran dos ancianos, eran dos soñadores que habían vencido al tiempo. Esa noche, mientras las luces se apagaban y los invitados se retiraban, Magdalena y Cristóbal se sentaron juntos en un banco frente al río donde alguna vez habían compartido sus sueños. ¿Crees que fue un desperdicio todo el tiempo que pasamos separados?, preguntó ella. Cristóbal negó con la cabeza, acariciando suavemente su mano. No, Magdalena. Ese tiempo nos preparó para este momento. Lo que importa no es cuánto tiempo estuvimos separados, sino que, al final, el amor nos trajo de vuelta. Nunca es tarde para amar, para cumplir promesas. Y ahora, estamos exactamente donde siempre debimos estar. La historia se cierra con ambos mirando el reflejo de la luna en el agua, sus manos unidas, mientras una brisa suave acaricia sus rostros. El amor, finalmente, había triunfado.